رو فرا کنیم. خب متن درسمونم اجازه بدید که باز کنیم. متن درس بله. خب بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Salam alaikum wa rahmatullah. Muy estimados y queridos hermanos, con nuestra clase sobre los demonios, sobre los jinns, estamos con ustedes. Vamos a ver muchas preguntas que queremos responderlo aquí en esta clase. Primero, ¿qué tipo de jinns tenemos? En la clase anterior hemos explicado que Dios en su creación ha creado a los ángeles, que son seres de la luz y puro intelecto, que no tienen pasiones, no tienen cosas materiales. También Dios ha creado a nosotros, a los seres humanos, que tenemos el cuerpo material como otros animales, que es netamente material de la tierra. Tenemos, más que el cuerpo material, un espíritu divino de parte de Dios, y por eso podemos llegar a ser representante de Dios sobre la faz de la tierra. También tenemos el intelecto, que es un pedazo de la luz, que es un profeta interior, es lo que nos puede llevar hacia Dios. Entonces, cuerpo material, junto con un espíritu divino, junto con un intelecto, que nos ayuda a elegir el camino de Dios. Tenemos al tercer grupo, que son los jinns. Los jinns, que los malvados se llaman demonios, los buenos se llaman jinns creyentes. De ellos viene Lucifer. Lucifer no es un ángel caído. El Satanás no es un ángel caído, sino es un demonio, es un jinn. Que hemos dicho, los jinns son diferentes. Primero, en el cuerpo hemos dicho que los jinns, según el Sagrado Corán, han sido creados de las llamas del fuego. Entonces, tienen un cuerpo bastante sutil, bastante diferente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los jinns poseen un intelecto, pero el poder intelectual de los jinns, de los demonios, es muchísimo más inferior que nosotros. En tercer lugar, los jinns también tienen libre albedrío. Por eso, los jinns son responsables de lo que están haciendo. El grupo de los jinns creyentes, los profetas van al paraíso. El grupo de los jinns incrédulos van al infierno. Ellos tienen pasiones, deseo, ego, todo lo malo que nosotros tenemos, el amor a lo mundano, ellos también lo tienen. Entonces los jinns también tienen ese camino, hacia el paraíso, hacia el infierno. Pero hemos dicho los jinns porque son inferiores que nosotros en el grado intelectual y no poseen el espíritu divino. Es que el ser humano y los animales están aquí. El animal tiene solo el cuerpo material, no tiene ni el espíritu divino, ni tiene intelecto. Los jinns están en la mitad, pero superan corporalmente a nosotros y a los animales, porque su materia prima es superior que lo material. ¿Me entiende? Entonces su cuerpo es más sutil, tiene más poderes corporales. Pero en el nivel espiritual son inferiores que nosotros porque no poseen el espíritu divino que nosotros lo tenemos. Entonces los jinns no pueden ser representantes de Dios sobre la faz de la tierra. Los jinns nunca pueden llegar a ser profetas. Bueno, ya que hemos llegado a ese punto, vamos a ver. Hemos dicho los jinns se dividen en dos grupos, mukallaf y ghayr al-mukallaf. Los mukallaf son los jinns responsables de sus obras, que hemos dicho los jinns normales, que poseen el intelecto, libre albedrío, son responsables de lo que hacen. Entonces se dividen en los creyentes, que hemos dicho todos son musulmanes chiita. Hemos dicho no tenemos jinns sunita. ¿Por qué? Porque los jinns duran muchos años y tenemos jinns de más de 1000 años de edad que han estado presentes en el día de Ghadir Khum y han pactado con el Imam Ali alayhi salam. Por eso los jinns que son musulmanes, todos creen en el Imam Ali también, como el primer imam.
Entonces ya son Shia. Pero los jinns incrédulos ya no quieren en nada. Bueno, los jinns incrédulos son el ejército de Satanás, que trabajan para Shaitán, trabajan para Satanás. Que nosotros en diferentes aleyas del Corán damos indicaciones hacia ellos. Decimos, por ejemplo, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلَكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. De los demonios que trabajan para Satanás y la gente que trabajan para Satanás. Bueno, entonces hay los demonios que son mukallaf, responsable, pero hay otro grupo de los demonios, según algunas narraciones, que son, o mejor dicho, un grupo de los jinns inferiores. Los jinns inferiores, según las narraciones que tenemos, son como los animales. Y eso es un poco raro, pero es cierto. Tenemos estos tipos de los jinns que son como los animales. Según algunas narraciones tenemos jinns como insectos, jinns como serpientes, jinns como escorpiones, jinns como peces en los mares. Pero son animales, o mejor dicho, un grupo que no poseen el intelecto. Ya que no poseen el intelecto, no son responsables. En algunas otras narraciones habla de los jinns locos, o mejor dicho, los jinns que sufren algún problema que le falta el intelecto. Bueno, llegamos a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto, a qué grado, qué nivel de la sabiduría, de conocimiento tienen los jinns? Bueno, de lo que hemos sabido de la tradición islámica, los jinns tienen conocimiento, sí, pueden experimentar cosas y tomar experiencia, tomar lecciones de sus experiencias, eso es cierto. Incluso hay narraciones que dicen que los jinns se consultan. Por ejemplo, hay una narración en el libro Bihar al-Anwar, habla de un devoto de los hijos de Israel, que ese devoto de los hijos de Israel era una persona muy piadosa, pero una vez los jinns se juntaron y empezaron a consultar quién puede engañar a ese devoto. Entonces, uno de los jinns, de los demonios, dijo: yo. Entonces el jefe de los demonios le preguntó: ¿cómo lo quieres engañar? Dijo: a través de la lujuria a las mujeres. El jefe de los jinns, de esos jinns, dijo: no, cállese, es que tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque a través de la lujuria no, es que es un devoto viejo, a él no le importa la lujuria. El siguiente dijo: con el poder, con la búsqueda de poder, esa ambición hacia el poder. El jefe de los demonios dijo: cállese, eso tampoco importa. A él no le importa el poder material, no busca poderes. El otro dijo: yo lo voy a engañar a través de amor de lo mundano. El jefe dijo: cállese, eso no vale. El que tenía más experiencia, escucha esa parte, estamos hablando de la sabiduría o conocimiento de los jinns. El que tenía más sabiduría dijo: yo lo puedo hacer. Entonces le preguntaron: ¿cómo lo quieres hacer? Dijo: a través de amor que tiene hacia el rezo. El jefe dijo: esto sí vale, ¿cómo lo quieres hacer? Entonces él empezó a decir, dijo: mira, él ama mucho rezar, entonces muchas veces reza por rezo, no para Dios. Entonces a través de ese amor yo lo voy a engañar. Dijo: ¿cómo lo quieres hacer? Dijo: déjalo en mi mano, yo lo voy a hacer. El demonio entró en esta mezquita, en ese templo que ese devoto de los hijos de Israel rezaba, empezó a rezar y lloraba. Y así continuando rezaba, un día, 2 días, 3 días. El devoto, que de vez en cuando se ponía cansado, iba a dormir, pero veía que el tipo que viene con un rostro de barba larga, blanca, y llora y reza, ese devoto pensando, digo: ay, mira, esa persona sí, la verdad es el verdadero devoto que en mi vida lo he encontrado. Mira cómo reza, cómo llora. No sabía que es un demonio. Entonces le acercó preguntando: ¿cómo tú has llegado a ese nivel del grado del rezo, que puedes rezar tanto, que puedes llorar en el rezo? Es que me sorprende. Yo rezando tanto tiempo, de vez en cuando me canso, necesito descansar, pero tú
realmente estoy viendo que eres una persona que de una forma incansable está rezando. Entonces el demonio dijo, es un secreto que no te lo puedo contar. El devoto empezó a insistir, por favor, cuéntamelo, ¿qué te pasó? Que ya has llegado a ese nivel espiritual. Ahí entonces como que le ha despertado mucha motivación para escuchar. Entonces le dice al devoto, mira, es que yo he cometido un gran pecado y el pecado me ha dado tanta motivación para rezar. Entonces el devoto dijo, ay, ¿qué tipo de pecado tan bueno es? Entonces dijo, ¿sabe la prostituta del pueblo? Yo he ido a acostar con ella, entonces de repente mi corazón me hizo una llamada hacia Dios y me arrepentí. Ahora estoy llorando porque he cometido ese pecado. Imagínense. Entonces él engañó así al devoto. El devoto dijo, bueno, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Dijo, bueno, haga lo que quieres, pero es una forma, el pecado va a ser una buena motivación para rezar. Entonces, imagínense, el demonio le engañó de esa forma. El demonio siempre nos engaña, conoce nuestras lógicas. Tu demonio, el que está encargado de engañarte, conoce tus lógicas, conoce la forma de engañarte, conoce cómo te puede engañar. Es muy interesante el demonio cómo lo hace. Entonces, ¿qué pasa? El demonio le engaña al tipo, a ese pobrecito, y él dice, bueno, yo voy a cometer el pecado, pero no sé cómo hacerlo. El demonio dice, bueno, necesitas plata. El devoto dice, yo no tengo plata, soy un pobre. El demonio dice, no te preocupes, te voy a prestar plata. Imagínense, cuando quieres fornicar, el demonio viene a ayudarte. Entonces el demonio le prestó plata, dijo, vete con esa plata, vete a fornicar. El devoto llega a la casa, llega al pueblo, baja de la montaña, llega al pueblo, preguntando por la casa de la prostituta. Y todo el mundo pensando que el devoto viene a aconsejar, no sé, a guiar a la prostituta, ¿no? Ordenarle que ella deja ese pecado. Cuando llega a la casa de la prostituta le abre la puerta, dice, ¿qué quieres? Dice, soy el devoto de la ciudad. Muy bien, ¿qué quieres? Es que he venido por ti. Y la prostituta piensa que ella, por ejemplo, ella piensa que él le quiere pedir que deje de pecar. Entonces le dice, bueno, es que es mi profesión, es mi trabajo, así gano la plata. Y el devoto dice, no quiero hablar de eso. Entonces dice, ¿qué quieres? Dice, he venido para cometer el pecado contigo. Y ella se pone así como, dice, ¿qué te pasa? Eres el devoto de la ciudad. Pero tú, ¿por qué lo quieres hacer? Entonces el devoto empieza a contar esa historia, que sí, llegó un viejo místico a la mezquita, al templo, está rezando de esa forma. Yo le pregunté, ¿qué te ha dado tanta motivación? Y él me dice que el pecado. Entonces pues, yo para tener más motivación para rezar necesito ese pecado. Ella, una mujer, bueno, pecadora, pero astuta, una mujer, dice, mira, seguramente eso era un demonio, porque nunca de una forma normal eso pasa a una persona. Era un demonio, ha venido para engañarte. Y el sabio, el devoto dice, ¿cómo lo sabes? Ella dice, vete a volver a la mezquita. Si vas a ver que continúa rezando, ya es verdad. Pero si vas a ver que ha abandonado la mezquita, sepa que era un demonio y había venido para engañarte. El devoto va a ver que no está en la mezquita. Entiende que le han engañado los demonios. Bueno, aquí vamos a saber, el demonio no tenía conocimiento de todo. ¿Lo ves? Es que los demonios no tienen conocimiento de todo. Si el demonio supiera que él va a abandonar ese lugar, ¿qué pasaría? Imagínense, quedaría en la mezquita. Pero el demonio pensaba que le ha engañado y se fue de la mezquita. Eso sobre lo que saben los demonios, eso podemos concluir. Y otra cosa es que cuando muere esa mujer, la gente no quería enterrarlo. Pero Dios va a enviar un ángel al profeta de estos hijos de Israel. Le dice que mira, váyanse a enterrar a esa mujer. Tienen que enterrarla con dignidad. Y dice, ¿cómo así? Y el ángel de Dios le revela que ella ha sido una mujer perdonada porque impidió que el devoto caiga en el pecado.
Eso es importante para Dios, impedir que otras personas caigan en el pecado. Entonces llegan a la casa de ella y arriba hay como un cartel, ahí dice, ella fue perdonada. Y ella se arrepintió, ¿no? Entonces imagínense, otra historia de Salomón, que Salomón tenía a los animales y a los jinns bajo su dominio. Les servían al profeta Salomón, con él sea la paz. Entonces, se dice en las narraciones, también en el Sagrado Corán, que los animales le servían. Y, por ejemplo, tenía el techo del palacio de Salomón, eran aves. Era un techo movible de aves. Aves iban y empezaban a parpadear, planear, ¿sí? Dejando a las alas y le daban una sombra, un techo grande de aves. Imagínense qué interesante era el palacio de Salomón. Un día va a ver que el sol está entrando por un agujero del techo y le pregunta, ¿qué pasa? Dicen, el abubillo está ausente. Salomón dice, el abubillo tiene que estar presente porque tiene la obligación de estar en el palacio de Salomón para servirle. Pero si cuando vuelve a abubillo, si no nos presenta un argumento para justificar su ausencia, lo voy a degollar, lo voy a castigar. Entonces, ya llega el abubillo. Salomón le pregunta, señor abubillo, ¿dónde estabas ausente? El abubillo empieza a explicar, dice que yo fui a Yemen, donde ahí está un pueblo, se llama Sabá. Y en este pueblo ellos adoran al sol y tienen a una reina, la reina de Sabá, que ella domina, reina a ellos. Entonces Salomón envía una carta, dice, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimán, fa'tuni muslimin. Es muy interesante cómo Salomón invita hacia el Islam. Sabe que todos los profetas eran musulmanes. Salomón, Moisés, Jesús, todos. Islam significa que obedeces a Dios con su totalidad. El mensaje de todos los profetas de Dios era un mismo mensaje. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La única religión ante los ojos de Dios es el Islam. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Salomón invita a esa reina para su palacio, para su ciudad, Jerusalén. Cuando la reina está en el camino donde está Salomón, Salomón hace una reunión con sus asistentes. Y Salomón quiere poner una sorpresa mostrando su poder delante de ella, esa reina. Dice, quiero trasladar el trono de ella a mi palacio. Imagínense. Es como, imagínense, por ejemplo, si el presidente de Estados Unidos quiere ir a Irán, le vamos a decir, bueno, queremos trasladar Casa Blanca a Teherán. O el presidente de Argentina quiere venir, decimos, mira, la Casa Rosada queremos traerlo a Teherán. Estamos hablando de trasladar 1000 toneladas de un edificio, de un trono, de una casa de presidente, de un palacio de presidente. Entonces, imagínense, ellos no dicen que es imposible. Estamos hablando de una historia de hace 3000 años. Y en este caso en especial estamos hablando hasta qué punto tienen poder los demonios, los jinns. Bueno, el jinn, que el Sagrado Corán dice, qala ifritun min al-jinn, uno de los jinns que ahí estaba presente como asistente del profeta Salomón, se levanta, dice, yo lo puedo hacer. Trasladar un palacio, arrancar un edificio y traerlo así intacto, traerlo a otro lado de la tierra. Hoy en día, con tantas tecnologías que poseemos, no podemos ni pensarlo. Hoy en día el ser humano no lo puede hacer. ¿Cómo trasladar un edificio, por ejemplo, de esa parte de la tierra a otra parte de la tierra? Es imposible. Por ejemplo, Casa Blanca lo llevas a Moscú, no puede ser. Porque nuestra tecnología es muy débil. El conocimiento que tenemos es bastante débil. Pero en aquel entonces ellos tenían esto, porque en otras clases también hemos explicado el poder metafísico del ser humano. Cuando hablamos de poderes espirituales, supera a todos los poderes materiales.
Bueno, la pregunta es, ¿cuánto dura que ese demonio pueda traer ese palacio, ese trono, hacia Jerusalén? Le dice, antes que te levantas de tu lugar, quiere decir, estamos hablando de un par de horas. Pero hay un sabio, Osef ibn Barjia, que dicen que era sobrino de Salomón, dice, yo lo puedo hacer en menos de un parpadeo, quiere decir, en menos de un segundo. ¿Cómo puede ser? En menos de un segundo. Quiere decir, está utilizando poderes espirituales. Pero el yen también tiene estos poderes, pero es menos poderoso que ese sabio espiritual. Entonces ahí sabemos que los yens también tienen este poder y tienen este conocimiento. Bueno, hay muchas narraciones que hablan de diálogo que han tenido los profetas con el yen, con Shaitán, con Satanás, con otros yens. Hay narraciones que hablan, por ejemplo, de la relación entre Imam Ali que hablaba a los yens. Eso es algo normal para la gente allegada hacia Dios y conoce este mundo espiritual, ese mundo de los invisibles. Aquí llegamos a la pregunta, ¿qué es la brujería? La brujería. La brujería, ¿qué concepto, qué relación hay entre la brujería y entre hechicería y también los yens? Es una pregunta importante y bueno, muchas los hacen. Primero tienes que saber, muchas cosas que usted ve en América Latina son puras payaserías, ni son ni hechicerías. Son payasos que hacen gesto de brujas, pero no lo son. Yo puedo darte certeza que 99,99% de los casos de la casa de brujas, de hechicería, de tontería que ves en Bolivia, en Perú, no sé, en Colombia, en muchos países de América Latina, más en los países andinos, son pura tontería. En Caribe, son puras tonterías, payaserías. Pero sí, un porcentaje mínimo de ellos son quienes han tenido el contacto con el mundo de los yens, con el mundo de los demonios. Entonces, a través de ese contacto con el mundo de los yens, ¿qué hacen? Eso es la pregunta. ¿Qué es exactamente la hechicería? Entonces, esa persona que tiene contacto con los yen, ¿cómo empieza a tener esa relación con los yens? Eso es importante, esa relación que hay entre ese bruja y ese hechicero y entre yen, que ahí lo vamos a explicar. Vamos a ver. Dos tipos de contacto hay entre el ser humano y los yens. Dos tipos de contacto. Contacto dominado, contacto dominante. Es que yo una vez voy a entrar en el dominio del demonio, voy a ser como sirviente de Satanás. Eso es en primer tipo, que muchos de nosotros obedecemos a Satanás. Ahora le voy a explicar cómo. Y otro es las personas que dicen vamos a poseer a los demonios. Pero el concepto de poseído, lo que ustedes en América Latina dicen, esto es tontería. Es decir, el ser humano no puede perder su voluntad, como las películas de exorcismo que muestra que una persona sin su propia voluntad, sin su propia decisión, es una buena persona, de repente Satanás le va a poseer. Es mentira. Eso no puede ser, eso no pasa. Ahora le voy a explicar. Entonces, dos tipos de contacto con los demonios. Tenemos el contacto que yo voy a ser empleado, sirviente, servidor de Satanás, o que voy a buscar que ellos me sirvan. Es decir, yo quiero ser el reino de ellos. Yo quiero ser el jefe de los yens. Es decir, quiero emplear a ellos. Son dos conceptos diferentes. Que nosotros decimos ser atentado por los demonios, quiere decir, una persona recibe las tentaciones de los demonios, susurros de ellos, o una persona quiere superar a ellos y que les sirvan a ellos. Que eso le vamos a explicar en el siguiente clase. Bueno, vamos a ver primero, ¿cómo los demonios van a empezar en contacto con nosotros? Eso es la pregunta. Algunas personas piensan que los demonios son muy raros, son cosas que no sabe cómo vamos a entrar en la relación con ellos. Eso es pura tontería que nos enseñaron. Es que en nuestra vida la vida está llena de los demonios, así te lo digo. Es decir, esto de que una persona sienta ver a la pornografía,
ahí está sentado en el reino del demonio. Una persona que ve las películas de Hollywood, empieza a jugar videojuegos, ya es dominado por los demonios. Adicción viene del demonio, porque cuando quieres abandonar la adicción, las tentaciones no te dejan en paz. Es que empiezan a atacarte por todo lado te empiezan a atacar. Los demonios no te dejan en paz. Quiere decir, cuando quieres abandonar una adicción, dice, no te dejan en paz. Cuando la adicción sea más fuerte, las tentaciones son más fuertes. Entonces la persona dice, yo quiero abandonar el pecado, no puedo. No es que no lo puede, es que estas tentaciones superan su voluntad, su decisión. Ahora bien, para eso necesitamos saber en qué parte de nosotros y cómo el demonio puede dominar. Vamos a ver, nosotros lo dividimos en tres. La parte de pensamiento, usted diga, yo no quiero titularlo como intelectual, la parte intelectual, porque intelecto es la razón, es pura luz, y ahí el demonio que es inferior intelectualmente, los demonios son inferior que el ser humano, entonces intelectualmente no los pueden superar. Pero el concepto que te estoy explicando no es un concepto intelectual, sino es de pensamiento, de conocimiento. El demonio puede dominar nuestro conocimiento, es cierto. Entonces el primer dominio de Satanás está en nuestro conocimiento. Quiere decir, Satanás a través de echarnos dudas, empieza a sembrarnos dudas. Una persona le dice, no, por favor, no peques. Dice, ay, ¿de dónde lo has sacado? ¿Quién dijo que no tengo que pecar? Es que ustedes los religiosos lo han inventado. La religión es un invento de los seres humanos. Cuando no saben nada dicen es de Dios. Dios es un invento creado por nosotros, por nuestra mente. Entonces esa persona a través de las tentaciones de Satanás, entonces podemos llamarlo tentaciones mentales. Satanás te hace imaginaciones, te hace tentaciones, te hace dudas. Te trae dudas, va a sembrarte dudas. A través de dudas, justificaciones, pretextos, a una persona le va a pintar una cosa irreal de la vida que no existe. ¿Me entiendes? Esto que el demonio te muestra no existe. Ese paraíso, cometes el pecado, eso te da mucho sabor. No existe esto. Entonces, es lo que hizo a nuestros padres, Adán y Eva. Dijo que coman de esa fruta que te da esto, es pura mentira. Entonces el conocimiento que nos pinta Satanás en nuestra mente, conocimiento mental que viene del dominio de Satanás. Una persona dominada por Satanás, su conocimiento es formado por el demonio. Eso es muy importante. Conocimiento dominado por demonio. Entonces una persona llega a un punto que no quiere conocer la verdad. Le dice, ¿quiere que te enseñe la verdad? Dice, no lo quiero. Es que con estas mentiras que he absorbido de Satanás estoy feliz. Imagínense, ha absorbido todas las mentiras de Satanás y está súper feliz por lo que Satanás le ha enseñado. El Sagrado Corán, hablando de estas personas, dice, Sommun bukmun umyun fahum la ya'qilun fahum la yafqahun, así son. Estas personas pierden el pensamiento profundo filosófico. Ya van a ser personas superficiales, felices por tonterías de Satanás. El Sagrado Corán dice, ellos no siguen sino las dudas. Esa persona no sigue la certeza. Por ejemplo, los que cometen el pecado, ateos, siguen el pluralismo, relativismo, y todos esos conceptos vienen de la duda. Cuando yo no puedo decir una cosa con certeza, ¿qué quiere decir? No tengo certeza, es que tengo duda. Esto que se llama agnóstico, una persona que es agnóstico. Una persona agnóstica dice, yo no conozco, tengo dudas. Quiere decir, a través de la duda rechaza la verdad. Quiere decir, con la duda está feliz. Eso es la razón por la cual Satanás domina a estas personas. A través de la duda. Sobre el Sagrado Corán leemos que ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.
El Sagrado Corán es un libro que te transmite certeza. Al contrario, la Biblia, que es una obra mezclada de obra de Satanás con cosas de la verdad, de enseñanza de los profetas, entonces te transmite duda. Una persona que lee más la Biblia tiene más dudas, porque va a dudar de los profetas, de la revelación, cómo un profeta puede ser pecador, cómo un profeta puede ser lujurioso, cómo un profeta como Lot va a ser una persona que comete incesto, una persona como Jacob es un traidor, una persona como, no sé, otros profetas que ya son corruptos, David, Salomón, imagínense. Entonces esa persona, la Biblia le transmite duda. ¿Por qué? Porque es de Satanás. Muchas partes de la Biblia mezclada por los sacerdotes en las palabras de profetas, trajeron palabras de profetas que son pedazos de la luz en la Biblia, lo mezclaron con enseñanza de Satanás, ahora es una mezclada del veneno con la luz. Entonces a una persona le va a engañar. Aunque tenemos pedazos de la luz, ¿cómo encontrar esos pedazos de la luz? Lo vamos a comparar con un libro que es pura luz, que es el Sagrado Corán. La parte de la Biblia que corresponde con el Sagrado Corán es pura luz. Esa parte, decimos, esa parte es de las enseñanzas proféticas. Pero esa parte de la Biblia que vemos que ya se difiere con las enseñanzas del Sagrado Corán o contradice con el Sagrado Corán, vamos a saber que esa parte de la Biblia no es de Dios. Bueno, continuamos. Entonces, primera parte que domina a nosotros el demonio es la parte intelectual, o mejor dicho, la parte mental. Nos maneja nuestro conocimiento, entonces nos transmite la mentira como la verdad y empieza a echar duda sobre la verdad. Entonces nosotros vamos a pensar que lo que Satanás nos está enseñando es correcto. Y a través de lo malo que nos enseña, ese espejismo de la verdad que nos enseña nos lleva hacia nuestra aniquilación. ¿Me entiende? Ahora, por ejemplo, Hitler tenía esto. Hitler pensaba que es de la raza buena. Hitler pensaba que ya que es de una raza pura, tiene el derecho de matar a los demás. ¿Quién le da a Hitler ese poder de ir a perseguir a los judíos, de ir a matar a los inocentes, de ir a matar a esto, a otro? ¿Quién le da ese poder? Un conocimiento que se llama el fanatismo. ¿Quién le da el poder a ISIS? Tiene una certeza, tiene un pensamiento en la cabeza. Dice, yo soy el mejor, yo tengo ese derecho. ¿Quién le ha dado ese derecho de matar a los inocentes? ¿Quién hoy en día ha dado ese poder a Israel para poder matar a la gente? ¿Quién? Ese conocimiento de dónde sale que yo soy el pueblo elegido, yo soy el mejor, yo tengo el derecho de matar a quien me da gana y nadie puede venir a como defenderse. Ese conocimiento de fanatismo viene de Satanás, está bien claro. Bueno, en siguiente lugar, lo que Satanás nos domina es el corazón. Entonces, la mente y el corazón. Cuando viene a dominar nuestro corazón, ¿qué es la parte que va a dominar? Son sentimientos. Satanás, como en la mente nos sembraba pensamiento, imaginaciones, fanatismo, en el corazón nos sembra el yin, el demonio, nos sembra en el corazón lo que es el sentimiento, odio y amor. Odio hacia la gente de Dios. Entonces la persona que empieza a cometer el pecado empezará a odiar a la gente de Dios. Por ejemplo, en el tiempo del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, hay una narración en las fuentes sunnita y shia que el mensajero de Dios nos indica, dice, oh Ali, la yuhibbuka illa al-mu'min wa la yubghiduka illa al-munafiq. No te va a amar sino el creyente, porque su corazón está dominado por Dios. No te va a odiar sino la persona hipócrita, porque el corazón de la persona hipócrita está en la mano de Satanás. Entonces la persona que vive bajo el dominio del demonio, que hemos dicho que eso consiste en el dominio mental, en el dominio de sentimiento, corazón, el dominio afectivo, sentimental. Entonces esa persona empieza a odiar. Los que están en el camino de Satanás odiarán a la gente de Dios. Ellos, por ejemplo, hacen caricaturas en contra de los profetas, blasfeman, hacen blasfemias en contra de lo sagrado, en contra de Santa Virgen María, en contra de Jesús, en contra de mucha gente buena de Dios. Insultan a lo sagrado, queman Corán, odian a la gente de Dios. Cuando le preguntan, dice, odio. ¿Por qué odias?
El odio viene de Satanás, es que Satanás le está dominando el corazón a esta persona. Bueno, entonces ya hemos sabido que dos tipos de dominio sí existe, el dominio mental, y vamos a ver cómo una persona con su propio, escucha esto, con su propia voluntad, con libre albedrío, le da dominio a Satanás. Satanás así como directamente no puede dominarte. Es que una persona le está dando el dominio a Satanás. Así de una forma normal, Satanás no puede dominarte. Es que tú le estás dando ese permiso. Venga a dominarme. Ese dominio no es de una forma involuntaria. Que una persona dice, yo no quiero y Satanás viene en contra de mi voluntad dominarme. No puede ser. Porque somos seres humanos libres de libre albedrío. Pero una persona que permite, escucha esa palabra, permite a Satanás con el pecado que hace. Ahora le vamos a explicar cómo nosotros estamos dando el dominio al demonio, a Satanás, que venga a entrar en nuestra vida. Cuando entra en nuestra vida, entonces nos hace lo que le da gana. Nos va a dominar la mente, nos va a dominar el corazón. Es que nosotros le estamos dando. Lo que muestran en las películas es que una persona inocente, no con su propia voluntad, no con su propia decisión, Satanás decide entrar en su cuerpo, poseerlo. Es mentira. Eso no existe. Es necesariamente la entrada de Satanás en nuestra vida es con nuestra voluntad, nuestra decisión. Lamentablemente hay muchas supersticiones al respecto del demonio, al respecto de Satanás, como el tema de lo que, por ejemplo, en antigüedad, en medieval, pensaban una persona que se enferma es por el demonio. El dolor del parto de una mujer es del demonio. La fiebre es del demonio. Una persona que tiene problemas mentales, todo es del demonio. Una persona que se desmaya es del demonio. Una persona loca es por el demonio. Entonces los llamaban el majnun en árabe. Majnun significa poseído. O en persa le decían divane. El div, el yen, el demonio está dentro de esa persona. Es cierto, una persona que es dominada por Satanás, su mente y su corazón, cuando habla por su lengua, Satanás habla. Eso es cierto. Pero no es que es por ser poseído, no. Es que es por ser dominado con su propia voluntad. Dice, esa persona decidió ser parte del ejército de Satanás. Es por su propia decisión. Por eso en el día del juicio final esa persona va a ser castigada en el infierno. Por haber decidido estar junto con Satanás. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Acaso Satanás nos puede tener algún efecto en el cuerpo? Hemos dicho, en la mente puede, en el corazón puede. Ahora la pregunta es en el cuerpo. Es que, por ejemplo, algunas personas dicen, yo estaba dormido, de repente me agarró, yo estaba muriendo, Satanás me estaba matando. Eso puede ser, en persa dice Bakhtak. Lamentablemente las personas han llegado a muchas supersticiones. ¿Lo ves? Entonces muchas cosas materiales que pasa lo echan la culpa a los demonios. Cuando se pierde algo, dice el demonio lo ha robado. Cuando olvidan algo, dice es la culpa del demonio. Prácticamente quiere decir cualquier cosa lo vamos a echar la culpa al demonio. Pero hemos dicho, el demonio sí que puede hacer cosas, pero en la parte mental, en la parte del corazón, eso es cierto. Pero en la parte del cuerpo, generalmente podemos decir que directamente los demonios no lo hacen. Escúchalo. La regla principal es que los demonios no entran en el mundo físico haciendo una cosa física. Aunque eso no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Por ejemplo, en el tiempo de Salomón, los jins trabajaban para Salomón como albañil. Trabajaban en la construcción. Trabajaban en el buceo, iban al mar y le traían joyas, perlas. Le hacían ollas grandes de rocas, ollas grandes. Y le hacían construcciones, Entonces este demonio que hace construcción tiene que saber la arquitectura, muchas cosas, ¿no? Entonces sí que pueden hacer cosas, o lo que has escuchado de
alfombra voladora de Salomón, que algunos hablan de eso. Algunos dicen que el viento lo llevaba, algunos dicen que los jinns los llevaban. Bueno, no lo rechazamos, pero eso no es la regla principal, que los jinns puedan venir a hacer cosas materiales, aunque en casos lo hacen. Entonces nosotros lo que tenemos, que quiere decir que mucha gente piensa que el jinn, el demonio, Satanás, viene a hacerte daño corporal directamente, es falso. Los jinn, cuando te quieren hacer daño, ¿cómo lo hacen? A través de dominar tu mente, a través de dominar tu corazón. Entonces a una persona le hacen tanta tentación, le van a transmitir tanta decepción, que decir, problemas psíquicas o problemas mentales te traen problemas corporales. Entonces la persona empieza a tener problemas del hígado, del estómago, del corazón, le va a doler la espalda. Entonces los médicos le dicen, tu problema es un problema nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué es nerviosa? Porque tu mente tiene ese problema de ser una persona, ¿cómo lo llaman? La palabra olvide en español, que es cuando una persona siempre recibe las tentaciones, va a tener un problema mental. En español no sé cómo lo dice, olvide la palabra. Que los jinn así le están dominando a esa persona por ese problema mental. Entonces, a través de la mente y a través del corazón nos afectan al cuerpo. Eso es cierto, eso lo aceptamos. Pero es que de repente un jinn ahora aparece en tu habitación, empieza a hacer rugidos, te ataca, eso no. Pero a través de tu imaginación te pueden dañar. Déjame contarte una historia de mi vida. Una vez yo estaba en el viaje, supersticiosos, no, es otra palabra. Yo estaba en el viaje, era como la 1:30 de medianoche. ¿Sí? Estaba súper cansado, súper molesto y estaba dirigiendo el coche, estaba conduciendo. Y bajo la presión de orina, que es decir, necesitaba ir al baño y no estaba baño en el camino. Entonces, que decir, corporalmente estaba súper molesto, estaba hambriento, bajo la presión de orina, así que necesitaba ir al baño y no hubo al baño ahí en el camino. Entonces imagínense, en la 1:30 de la noche, mi cabeza así como media perdida, que de repente ahí yo entendí, eran tentaciones tan fuertes que veía. En la carretera yo veía por mis propios ojos, así sentía que como lo estoy viendo, pero era pura mentira. Veía que los coches empiezan a dar vueltas. Los coches que estaban andando delante de mí se volcaban, pero era mentira. Es decir, yo lo veía, pero no existía. 3, 4 veces frené el coche en la mitad de la carretera, en autopista. Me frené. Dios, la verdad era por misericordia de Dios que detrás mío no era algún coche para que me vaya a atropellar. Yo andando como en 120 kilómetros en la autopista, de repente vi que el primer coche se fue al desierto, el otro coche fue al desierto y los coches se iban a volar. Y empiezan a dar vueltas. Yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Todos son locos. Me frenaba en la calle y veía que no hay nada. Otra vez empezaba a andar. De nuevo veía que no hay nada. Quiere decir, bajo esa presión corporal, mental, estaba recibiendo las tentaciones. Y las tentaciones eran tan fuertes que yo sentía como lo estoy viendo. En caso de hechicería es lo mismo. El hechicero se conecta con los demonios y a través de los demonios te hace imaginar cosas que no existen. Eso es interesante. Eso era una experiencia que yo lo había visto. Bueno, entonces, una pregunta. Siempre nos preguntan, ¿acaso se puede tener la relación sexual con los demonios? Una pregunta importante.
¿Acaso se puede hacer sexo con demonio? Vamos a ver la respuesta. Hemos dicho, ¿en qué sentido? Es decir, la relación sexual mental, que el demonio empieza a hacerte imaginaciones eróticas, eso puede ser. La tentación es esto. Cuando usted anda delante de una chica, el demonio te viene y dice, ay, mira esa mamacita, mira, te empieza a hacer imaginaciones eróticas. Eso hace, ¿cierto? O estás durmiendo, en el sueño te muestra imágenes eróticas y te lleva a, incluso en la mente te hace masturbación. Satanás lo puede hacer, sí. Entonces hay una súplica, quiere decir, en la súplica que se recita para no eyacularse en el sueño, para no tener sueño húmedo, hay una súplica, dice, Allahumma inni a'udhu bika min al-ihtilam wa min sharrihi su'al ahlam, wa min wa'anhu an yatal'aba bi ash-shaytanu fil yaghdati wal manam. En esa súplica dice, Dios, me refugio en ti para que Satanás no venga a jugar conmigo en el sueño y cuando estoy despierto. Que si Satanás puede jugar conmigo y hacerte ver sueño húmedo. Eso es lo que hace el demonio. ¿Lo ves? Entonces, sueño húmedo no es de los sabios, no es de las personas allegadas a Dios. Si una persona en el sueño va a ver que el demonio le empieza a jugar, a hacer juegos como es erótico, eso quiere decir que esa persona tiene la puerta abierta para Satanás. Eso puede pasar, eso sí. Entonces, mentalmente puede venir a hacernos esto, sí. En el corazón lo puede hacerte, sí. Hacerte amar el pecado, hacerte amar, amar el pecado, fornicación, adulterio, masturbación. Que decir, en el corazón te puede despertar el amor hacia el pecado. Eso también puede ser. Pero la pregunta es, ¿acaso el demonio puede convertirse en el cuerpo? Y así cuerpo pueden tener como para, no sé, una persona folle al demonio o que va a tener sexo con el demonio. Hasta donde nosotros lo hemos sabido es mentira. Es pues cuenta de hadas. Todo lo que has escuchado de semidioses, que habla de los demonios, que lo llaman dioses. Deidades son demonios. Deidades del cielo, del mar, Dios del mar, se casó con una persona, se casó con una mujer, se casó con un hombre. Son puras mentiras. No existen. Una persona, Hércules, semidioses, puras mentiras. ¿Por qué? Ahora te lo explico. El sistema reproductivo de los demonios es diferente que nosotros. Entonces, más que imaginación o más que el contacto sentimental con nosotros, no pueden hacer más. Pero sí, eso es suficiente para llevar a una persona al orgasmo. Eso puede ser, ¿sí? Es decir, la persona que está en contacto con los demonios puede llegar al orgasmo, sí, pero no es contacto de físico, no, es un contacto mental que le llevan hacia esto. El orgasmo mental puede ser, sí. Entonces, lo que algunas personas hablan que el demonio ha tenido la relación sexual con una persona y han engendrado un injerto medio humano, medio demonio, es totalmente falso. Esto que incluso en algunas narraciones tenemos que una persona cayendo en algún pecado, el demonio tiene parte en su hijo. Quiere decir, esa persona, ese hijo ya está abierta a recibir tentaciones. No es que la mitad es demonio o una mitad es humano. No, eso es falso. Porque el sistema reproductivo de los demonios es diferente que nosotros. El sistema de los genes es diferente. Es como te pregunto, ¿cómo puede ser que un jirafa se case con una gorila? Tú dices, no puede ser. Son de dos especies diferentes. Eso es cierto. Imagínese, por ejemplo, una pez puede casarse con un elefante. Es imposible. Eso es falso, no puede ser. ¿Lo ves? Es que una hormiga se casa con un elefante. Eso es de chistes, está bien. Dice que una hormiga se casó con un elefante, su hijo salió pato, como pato así. Es que eran estériles, entonces fueron a adoptar el pato. La risa, tontería. Entonces, bueno, no podemos tener ese injerto entre ambos. Vamos a continuar. Ya llegamos a siguiente pregunta. ¿Cómo la hechicería nos afecta? Lo hemos explicado, que una persona que es realmente un hechicero tiene contacto con los demonios
y los domina de alguna forma, o vamos a decir que los va a emplear, a través de los demonios domina tu mente y te hace imaginar cosas, te hace pensar cosas, te hace imaginar que está pasando una cosa, te domina tu visión y te hace imaginar una cosa que no existe. Te hace imaginaciones, alucinaciones, el demonio. Por eso muchas veces en las religiones falsas siempre se bebe alcohol, se consume drogas en muchos centros de estos, que lo llaman espiritualidad, cosas así. ¿Por qué? Porque a través de eso el poder intelectual se va a bajar y alucinaciones van a aumentar. Y a través de estas alucinaciones le puede dominar a una persona. Entonces hemos dicho que ¿qué hace Satanás? Nos hace tentaciones, nos hace perder la certeza y la fe, nos puede incitar, es cierto, incitar hacia el pecado nos puede hacer, sí, depende cómo lo has dejado la puerta abierta para su entrada, que eso lo vamos a explicar, cómo una persona abre la puerta de la vida para entrada de Satanás, cómo permite que Satanás venga a engañarle. Satanás nos enseña a justificar los pecados. Cada persona que cometa un pecado, sea prostitución, sea robo, sea traición, la justificación del pecado es del demonio. Piénsalo. ¿Cuántos pecados lo estás cometiendo y lo justificas? Esas son instrucciones que has recibido del demonio. Felicidades, ¿no? Y usted pregúntase hasta qué punto estás bajo el dominio del demonio. Bueno, los profetas, ¿qué hacen? Los profetas nos enseñan cómo impedir la entrada de Satanás en la vida. Nos enseñan. Por ejemplo, el Sagrado Corán, cuando una persona recita el Sagrado Corán, eso le ayuda. ¿Cómo lo hacen? Nos fortalecen dos poderes. El poder intelectual para impedir que la tentación entre en nuestra mente. El poder espiritual para impedir que entre el amor de lo mundano en el corazón. Esto se llama purificación, at-tazkiya. Entonces los profetas, el primer paso que hacían todos los profetas de Dios, yozakihem, purificaban a la gente. Le enseñaban la purificación. Eso se llama jihadul akbar. La gran lucha empieza desde nuestro interior, que es rechazar a Satanás, llevar la vida a una vida intelectual, controlando nuestra imaginación y controlando nuestro deseo. Cuando lo vas a controlar, esto se llama el Islam. Islam significa entregar tu voluntad a Dios, obedecer a Dios. Voy a ser siervo de Dios, obediente a Dios. Lucharé en contra de mi ego, en contra de lo que abrirá la puerta para Satanás. Es que tenemos dos tipos de personas, los que adoran a Dios, los que adoran a Satanás. No hay tercer tipo. Los que adoran a Dios, sirven en el camino de Dios, son Abdullah, siervo de Dios. Los que trabajan para Satanás se llaman Abdul Shaitan. No hay un tercer tipo del ser humano en la tierra. Entonces pregúntese usted a ti mismo, ¿trabajas para Satanás o trabajas para Dios? Entonces, también Dios, por su misericordia, nos ha ayudado, nos ha puesto lugares que se llaman lugares sagrados y tiempos sagrados. En estos lugares sagrados y en los tiempos sagrados hay la presencia de los ángeles, como las mezquitas, como un lugar donde un sabio, donde, por ejemplo, Karbala. Cuando una persona entra en estos lugares sagrados, se siente un alivio. ¿Alivio? ¿De qué? De las tentaciones. Entras, te sientes como un sosiego, te sientes la tranquilidad, la paz. Se llama la paz interior. Shalom en hebreo. Ese shalom, esa paz, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Por qué vamos a sentir esa paz? Porque ya nos alejamos de los demonios. Cuando nos alejamos de los demonios, nos alejamos de las tentaciones, nos alejamos de las dudas. Tentación y la duda tortura a una persona. No te deja con paz. Te hace sufrir, te hace decepcionar, te hace muchas cosas, muchos daños. Entonces, en algunos lugares, en algunos tiempos específicos, por ejemplo, hoy es el primer día del mes de Rajab, empieza
podemos decir, una jornada de adoración a Dios especial. Entonces, el mes de Ramadán, que Dios va a encadenar a los demonios, pero ¿para quiénes? Para quienes obedecen a Dios y empiezan a ayunar. Si tú entras en la fiesta de Dios, que en la fiesta de Dios ayuna el cuerpo para que goce el espíritu. Si cuando cierras la boca, el espíritu empieza a gozar, empieza a comer de lo que es espiritual. Entonces, quien entra en esta fiesta de Dios, que es el mes de Ramadán, nos falta 2 meses para llegar, inshallah, para el mes de Ramadán, y usted va a ver que esa persona se siente un alivio, la paz, la bendición, que es especial. ¿Cómo una persona deja la puerta abierta para Satanás en su vida? Eso es importante. Eso es la pregunta. Hemos sabido que Satanás, cuando entra en nuestra vida, nos empieza a torturar, nos empieza a hacer sufrir. ¿Cómo nosotros dejamos la puerta abierta para que seamos dominados por Satanás? Eso es bastante importante. El primero y lo más importante es abandonar a Dios. Cuando una persona da la vuelta al sol, ¿qué tiene delante? Es la sombra. Cuando el sol es más fuerte, la sombra es más fuerte. Entonces nuestra oscuridad no viene de parte de Dios, viene de nosotros. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Cuando tú te entregas a Satanás, tú permites, dejas la puerta abierta para Satanás, que para que pueda venir en tu vida, ¿qué te hace? Te saca de la luz, te introduce hacia la oscuridad, te hará sufrir. Primero es abandonar el rezo. Cuando una persona abandona el rezo es como está dando la vuelta a Dios, está dando la espalda a Dios. Entonces empieza el sufrimiento aquí en ese punto, abandonar a Dios, abandonar el recuerdo de Dios. Entonces cuando abandona a Dios, aquí obedece a su lujuria. Entonces en el camino de Satanás te enseñan, haga lo que le da gana. Así nos están enseñando a nuestros hijos. Libre albedrío lo utilizan para libertinaje. No le enseñan a una persona. Por ejemplo, dentro de las enseñanzas de Freud, en la educación sexual, le dice libre desarrollo de la personalidad. En cuando a una persona ya está excitada, le permiten, por ejemplo, en una escuela hacer, manusear a su compañera de la clase. Cuando yo muchas veces lo he visto en América Latina, le pregunto, ¿qué te pasa? En la clase están manuseando. El muchacho está manuseando a su compañera. Dice, libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es esto? Las enseñanzas de Sigmund Freud, ese judío. Dice, ¿por qué ya han llegado a ese punto? Dice, es que si no le vamos a permitir esto, entonces la persona le llega a un complejo de inferioridad. Eso se llama el complejo de Oedip para los varones, el complejo de Electra para las hembras. Entonces en el futuro van a ser personas criminales, van a tener complejo de inferioridad. Hay que, por ejemplo, ya estaba viendo un documento de UNESCO, de ONU, que habla de la educación sexual, y ahí decía, en no sé, 7, 8 años, un homosexual va a enseñar a los muchachos, a las niñas en una clase la masturbación. Lo que ustedes en América Latina lo han visto, como muchos creyentes sufrieron y hicieron muchas manifestaciones, muchas marchas con este hashtag, a mi hijo no lo toques, con mi hijo no te metas. Pero lamentablemente se está pasando. Entonces ahí dice, cuando un gay entra y empieza a enseñar a nuestros hijos la masturbación, que todo eso es como introducir a los hijos en el reino del mal, en el reino de Satanás. Entonces dice, ahí le estás dando autoconocimiento, que es decir, autoconfianza. Esa persona va a ser amigo de su cuerpo. Son textos universitarios. Imagínense qué locura. Así enseñan a nuestros hijos y en América Latina. Qué lamentable. Entonces, imagínense, el niño desde 8, 7 años empieza a recibir estas instrucciones sexuales. Poco a poco, llegar a 9, 10 años, empieza a hacer sexo. Antes de llegar a pubertad, antes que los testículos empiezan a funcionar y producir semen, el muchacho está follando a sus compañeras. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y esto es el dominio del demonio en la tierra, queridos hermanos.
Entonces, esto de enseñar a la persona lo que usted lo puede buscar como hedonismo, que viene de Aristippus, uno de los discípulos de Sócrates, que le enseña a la persona a hacer lo que le da gana. Entonces, cuando usted empieza a hacer esto, a hacer lo que le da gana, ¿por qué lo hace? Dice, me gusta, me gusta, me gusta. Cuando haces lo que lo titulas como me gusta, tú estás abriendo la puerta para Satanás. Con esta lógica, Satanás te puede engañar fácilmente. No dices, lo hago porque me sirve. Incluso en la comida. Te digo, ¿por qué comes esa comida? Una vez tú dices, esa comida es lo que mi cuerpo necesita. Está bien esto. Una vez dice, esto porque me gusta. Estoy satisfaciendo a mi ego. Ya está. Ya eres preso de Satanás. Satanás te lleva. ¿Por qué? Porque la razón de lo que estamos haciendo no tiene que ser me gusta, la lujuria, ambición, ego. No hay que satisfacer el ego. Déjame contarte una cosa. Un alumno del Imam Khomeini, usted sabe que Imam Khomeini era una persona devota, porque era una persona devota, pudo luchar en contra de los demonios humanos y en los demonios de los jins. Imam Khomeini, quien levantó la bandera de la espiritualidad en ese mundo. En el dominio del demonio, quien levantó esa bandera era el Imam Khomeini. Entonces dice, fui a visitar al Imam Khomeini en Najaf. Najaf tenía el verano muy caluroso, muy caliente el verano. Entonces decía, cuando llegamos ante el Imam Khomeini, un par de alumnos del Imam fueron a visitarle en su lugar, en una habitación donde él estudiaba. Entonces vimos una plata que tenía sandía servida. Cuando Imam Khomeini nos vio, escondió esa plata de sandía ahí, bajo la cama, bajo el lugar donde tenía. Y nos sirvieron solo té. Dijo, cuando los alumnos fueron, yo era el más cercano o el más atrevido. Me acerqué al Imam Khomeini y le pregunté, maestro, ¿por qué no nos has servido sandía? Y en ese verano tan caliente, sandía es muy bueno. Entonces dice, Imam Khomeini nos hizo una sonrisa y dijo, adelante, cómalo. Me trajo el plato de sandía, yo empecé a comer. ¿Pero qué tipo de sandía? Salada. Sandía con sal. Pero sandía con sal, ¿qué cosa es esto? Dijo, no pudo continuar comiendo. Y le dije, Imam, la sandía es sabrosa, es dulce. Pero esto, ¿quién le ha hecho sal? Es muy mal, tiene un sabor horrible. Dijo el Imam Khomeini, le dijo a ese alumno, yo he aprendido a controlar mi ego y no quiero regar a mi ego. Escúchalo bien, hermano, así son los hombres de Dios. Es verano, hace mucho calor, sí. Me encanta comer sandía y mi cuerpo lo requiere. Pero no quiero dar a mi ego lo que le encanta. Por eso echo un poco de sal a la sandía, que al momento de comerlo no vaya a, podemos decir, entregar a mi ego lo que le encanta. Quiero mantener a mi ego controlado, encadenado. No lo quiero liberar. Esta persona así controla a su ego, a su pasión, a su deseo carnal. Por eso llega a ser el Imam Khomeini. Cuando una persona tiene tanta purificación espiritual, imagínese, por eso llega a esa perfección espiritual. Cuando controlas a tu cuerpo, llegarás a esa perfección espiritual. Pero como nosotros que hemos soltado todo el ego, todo lo que hacemos, ¿por qué lo hace? Porque me encanta, porque me gusta. Porque es mi ego, es que es mi ser, es que yo solo hago lo que me da gana. Por eso nunca hago sacrificio para los demás. ¿Por qué traicionaste a tu esposa? Porque me encantó follar a esa amiga. ¿Qué quieres decirme?
¿Qué puedes decirme? ¿Por qué ves la pornografía? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué robas? Porque quiero tener más plata. Porque quiero. Y ya hemos llevado a la gente a esa vida tan egoísta y esa sociedad tan sucia. Imagínense. Entonces imagínense, obedecer a la lujuria, a los deseos carnales, a la pasión, abrirá la puerta para Satanás. Hemos dicho abandonar el rezo, obedecer a deseos. Entrar en un ambiente, en un lugar del pecado, abrirá la puerta de Satanás en tu vida. Por ejemplo, vas a una discoteca. Al entrar, Satanás te domina. Vas a un lugar donde las mujeres semidesnudas, en una playa, en un lugar nocturna, en una fiesta de boda donde las mujeres están semidesnudas, se baila, se bebe y todo. ¿Qué más? Entrar en amistad con las personas pecadores. Amistad, quiere decir, una persona es íntima con una persona pecadora. Incluso intimidad con pecadores. Por eso es prohibido, por ejemplo, follar a las prostitutas o casarse con una persona incrédula. No se permite en el Islam. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir que entra en la vida amorosa o en la vida amistad íntima tuya una persona incrédula. Respetamos a todos los seres humanos, pero mantenemos la distancia con los pecadores. ¿Por qué? Porque cuando una persona es muy pecadora, Satanás hablará por su lengua. Empiezan a hacer las tentaciones por la boca de esa persona. Satanás entra. Entonces esa persona te está hablando, pero realmente lo que te está hablando es el demonio. El demonio habla por la lengua de esa persona, empieza a hacerte tentaciones, imagínese eso. Entonces hay que alejarse de los borrachos, de los pecadores, de los sodómicos, de otros que todos los pecados hacen, los ladrones. El musulmán tiene que tener ambiente de la mezquita, ambiente de los creyentes, tener amigos creyentes, no entrar en lugares del pecado, no puede ser, te va a dañar. Te va a contaminar. Una de las cosas interesantes, lugares inseguros. ¿Por qué lugares inseguros? Te empieza a llevar al dominio del demonio. Porque cuando entras en un lugar inseguro, donde son los ladrones, contrabandistas, en una selva donde son los traficantes de droga, ahí cuando entras, Satanás a través del miedo te controla. Porque el instrumento de Satanás para dominar a nosotros es el miedo. Cuando tú permites asustarte, las películas de terror. ¿Por qué Hollywood, que está dominando por los demonios, sionista? Entonces, ¿cómo está transmitiendo tantas películas de terror cuando tú vas a ver una película de esa muñeca asesina, ese exorcismo, de esto, de otro? Entonces empieza a transmitirse el terror, el miedo. Y Satanás, a través del miedo que te ha implantado ahí en tu interior, has sembrado en tu interior el miedo, te controla. Porque en lugares oscuros nos sentimos más presencia de los jinns, de los demonios. Realmente, en la vida real, no hay diferencia entre el patio en la noche y el mismo patio en el día. Es lo mismo. Que si en el mundo exterior es lo mismo. Usted va a un cementerio por la noche, es lo mismo que el cementerio por el día. Pero ¿por qué cuando entramos en un cementerio oscuro en la noche empezamos a sentir miedo? Es tentación. ¿Qué quiere decir? Cuando un lugar es oscuro, no lo vemos. Cuando no lo vemos, si yo soy de las personas que he cometido pecados, tengo la mente abierta para Satanás. Satanás puede venir hablando en mi mente, haciéndonos tentaciones. Y entre las tentaciones me transmite miedo. Porque Satanás necesita personas cobardes. Los cobardes hacen peores crímenes que los valientes no lo hacen. ¿Quién va a violar a un niño, a una niña, cuando es una persona cobarde? Y después va a torturar y después lo va a asesinar, porque es cobarde. ¿Lo ves? Los peores criminales del mundo son los cobardes,
que es una persona que tiene mucho miedo encima. Satanás lo ha dominado. Entonces, en un lugar oscuro no hay algo diferente en la vida real, sino lo que tenemos diferente es nuestra mente, nuestra tentación en la mente, que a través de esa tentación que nos introduce miedo en el corazón. Nos hace tentación, imaginaciones. Ya que es oscuro, no veo nada, Satanás me hace imaginar que ahí ahora te va a saltar una cosa ahora en esa oscuridad. Y te empieza a transmitirte mucho miedo, empieza a escapar. En un jardín oscuro, en una selva oscura. ¿Lo ves? No es que ahí ese lugar oscuro hay algún demonio, no está. El demonio está en tu interior. Muchas veces nosotros pensamos que el demonio es como un ogro afuera, nos viene a comer vivo. No, eso es falso. El demonio está ahí en nuestro interior. Empieza a atacarnos. ¿Qué más? En lugares que hay muchas cosas materiales. ¿Material en qué sentido? Nosotros generalmente tenemos dos cosas que nos pueden hacer más tentaciones. Es la lujuria y el lujo. Lujo. Coche de lujo, casa de lujo. En el mercado, ahí está presente el demonio, te hace tentaciones. ¿Sí? Cuando vas en escaparates ahí, en todas las tiendas, te hace tentaciones. Por eso utilizan, por ejemplo, las fotos de las mujeres semidesnudas para venderte una cosa material. Que si te quieren despertar el deseo. Y a través de eso te van a controlar. Entonces, en el mercado, en las fiestas, donde son las mujeres semidesnudas, en las discotecas, en diferentes lugares nocturnos, ahí donde te puede incitar la lujuria, ahí es donde el Satanás te va a controlar peor. Donde te puede incitar la lujuria, te puede despertar la ambición. Entonces, en lugar de la danza, semidesnudez, la música haram, desnudez, playa, la tentación de Satanás es más presente. ¿Qué más? Otra cosa que puede abrir la puerta para Satanás son las comidas. Mira, eso es cierto, lo que los judíos decían, está en la ley de Dios. Lo que va a introducir por tu boca te puede ensuciar, te puede oscurecer, eso es cierto. Cuando una persona come sangre, la sangre te oscurece. Cuando comes cadáver, todos esos animales que no son sacrificados según la ley islámica son cadáver. ¿Por qué? Porque es un animal vivo. Quieres quitar su vida, tiene que ser con el permiso de Dios. Dios nos ha permitido solo sacrificar a los animales según ritual que Dios nos ha enseñado. Estamos quitando una vida que es sagrada. Es un cordero, quiero comerlo, pero Dios me ha dado, dice, solo a través de ese ritual puedes quitar la vida de ese animal. Que tiene que ser hacia Qibla, diciendo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tú tienes que ser musulmán para poder sacrificar un cordero. Musulmán a una musulmana, y va a poner el cuchillo, le cortas todas las venas ahí de la garganta y después cuando le va a desangrar toda la sangre, entonces ese animal es puro para comer. Pero si una persona mata al animal, como lo que hacen en, podemos decir, carnicerías, ¿no? Mataderas. Al animal lo matan con una pistola y la sangre se queda dentro del cuerpo de la vaca. Entonces, cuando compras ese pedazo de la carne del supermercado, es la carne de un cadáver. Islámicamente eso se queda, porque ya tiene la maldición encima y tiene la sangre. Es que estás comiendo la sangre y cadáver junto y eso te va a dañar. Va a dañar a tu vida espiritual. Quiere decir, cuando en primera bocadilla que comes, estás abriendo las puertas de las tentaciones. Hay una ciudad en Colombia, se llama Pereira. Es como uno de los destinos de turismo sexual. Yo le pregunté a un hermano musulmán de Pereira, ¿qué hay dentro de Pereira? ¿Qué tienen? Que hay tanto sexo en el Pereira. Incluso cuando entras, hay en un parque entras, chicos y chicas, mujeres, niñas, usted va a ver en todo, sexo está por todo lado. Incluso hay personas que te prestan
te prestan servicio sexual gratis para atraer más turistas. ¿Por qué lo hacen? Cuando yo le pregunté qué es lo que comen generalmente, dijeron, comemos chorizo. ¿Qué es el chorizo que ellos comen? Cuando van a matar a un cerdo, le van a acumular su sangre en un recipiente. Esta sangre lo mezclan con la carne de cerdo, lo metan en ¿cómo es? Esa parte de la palabra, olvidé la palabra. Después del estómago, ¿qué es? Intestino. En el intestino de cerdo le van a poner la sangre y la carne mezclada, molida. Y lo van a poner en el alcohol, en el vino, y lo van a comer. Imagínense. Morcilla, por ejemplo. También lo llaman chorizo. Imagínense, entonces esa persona come esto y poco a poco usted va a ver que le va a despertar la lujuria. Y esa persona le va a despertar el deseo carnal, quiere fornicar, quiere muchas de esas cosas. Y usted va a ver, cuando se come más cerdo, la persona es más estúpido sexualmente, o quiere decir, comete más pecado. En esos lugares hay más prostíbulos. Cuando se bebe alcohol, el alcohol es rajsun min amal ash-shaytan, el alcohol es una impureza de obra de Satanás. Por eso en las religiones inventadas por Satanás, que es una desviación clara, se bebe alcohol como parte de ritual religioso. Imagínense, por ejemplo, usted va a ver, por ejemplo, en Yom Kippur, cuando ellos ayunan del ocaso hasta el ocaso del día siguiente, ayunan, por la noche van a beber vino kosher. El vino es obra de Satanás, entonces ¿por qué esa persona tiene que beber alcohol? O en los sacramentos de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama la palabra? Olvidé. Mira, imagínense, son palabras que muy poco uso y por eso lo voy a olvidar. Entonces usted va a la misa. En la misa te van a dar pan con alcohol. ¿Por qué alcohol? Porque es rajsun min amal ash-shaytan, es impureza de obra de Satanás. Cuando bebes alcohol, ¿qué es lo que pierdes? El intelecto. Cuando pierdes el intelecto, aceptas más fácil las tentaciones de Satanás. Por eso cuando una persona está borracha, va a follar a su mamá, a su hermana, a su amiga, a todo el mundo. Cuando una chica está borracha, permite que mucha gente le van a tocar. Imagínense, es decir, la fornicación, el abuso sexual, todo viene de borrachería. Por eso usted va a ver en todos los lugares nocturnos, discotecas, casinos, en todos los lugares que nosotros llamamos lugares de Satanás, siempre está la mujer semidesnuda y siempre está alcohol. Ambos están presentes. ¿Por qué? Es lugar de la tentación. También hay música haram y también la danza haram. Bailan, se desnudan. Y usted va a ver en Isaías cuando habla del castigo de Dios, la maldición de Dios que llegó a los hijos de Israel, dice que ellos bebían alcohol con las mujeres idolatras. Bailaban con ellas, follaban con ellas y adoraban a los ídolos. Eso es la clave de entrar en el reino de Satanás. Es decir, me convierto como una persona dominada por Satanás. Imagínense. Entonces esa persona cuando entra en el reino de Satanás, su mente lo entrega a Satanás. Que si Satanás venga a escribir lo que quieres en mi mente, Satanás empieza a hacerte duda. Entras en el reino de las dudas. En el reino de rechazar a los sabios, rechazar a lo que es sabiduría de Dios. Entonces hemos dicho, lo que entra por la boca te puede ensuciar, sí. Sangre, cadáver, vino y el dinero ilícito, del contrabandismo, de robo. Eso afecta bastante, más en la generación tuya. ¿Qué más? Algunas adicciones. Adicciones a la pornografía, adicciones. Una persona come mucho, es comilón. Es una persona dormilón, duerme mucho, una persona perezosa.
estos vicios también abren la puerta para Satanás. Una persona que mantiene la orina y no va al baño, eso también te presiona, y cuando estás bajo la presión de Satanás, eso te abrirá la puerta para que Satanás entre en tu vida. ¿Qué más? Una persona que duda de todos, desconfianza, la decepción. Esos son vicios que cuando usted tenga uno de estos vicios es una puerta abierta para Satanás para que pueda entrar en tu vida a hacerte tentaciones. Una persona decepcionada, desmoralizada, la decepción, la ambición, tacañez, pereza, prisa. Una persona que no tiene paciencia, Satanás le empieza a engañar. Quiere conseguir todo fácil, el dinero fácil, mujer fácil, todo fácil. Entonces, en cuando buscas todo fácil, porque eres perezoso y siempre tienes prisa. Con la paciencia puedes conseguir tu esposa. Necesitas paciencia y trabajar duro. Consigues tu esposa, a tener sexo halal. Pero Satanás te quiere llevar, ay mira, sexo fácil, mujer fácil, dinero fácil. ¿Por qué? Porque tienes pereza y prisa. Son dos llaves de Satanás para entrar en tu vida. ¿Qué más? La mentira. La traición, que son llave de Satanás en tu vida. Es decir, le dejas esta llave, Satanás entra en tu casa y ya tienes la casa entregada a Satanás. La envidia. Es decir, yo no quiero trabajar, pero cuando voy a ver tu éxito, me echa un fuego en mi interior. Me sufro viendo tu éxito. Se llama envidia. Me sufro viendo que tú tienes éxito. La envidia te lleva a calumniar a los demás, te lleva a hablar mal de los demás, te hace convertir en una persona chismosa. Y eso es por egoísmo. ¿Por qué? Tú dices, ay, ¿por qué estás molesto que fulano ha tenido éxito? Dice, porque yo soy mejor, yo merecía tener ese éxito. ¿Por qué fulano de tal tiene ese éxito? Entonces la arrogancia te hace llevar hacia el camino de Satanás. Bueno, hay más cosas que inshallah en siguiente clase lo vamos a hablar inshallah con el permiso de Dios, y el resto inshallah lo dejamos para mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes, mis queridos hermanos. Ya lo vamos a cortar esta